El viejo mundo se muere, el nuevo tarda en aparecer, y en este claroscuro surgen los monstruos. Esto escribió el viejo Sardo cuando en Europa se alzaban las fuerzas oscuras que pondrían en riesgo al mundo en los años 30 del siglo pasado. Hoy nos encontramos en la misma situación. Peligros y esperanzas se juntan para hacer del futuro algo incierto. Acompáñenos en este viaje para comprender en qué punto de la historia nos encontramos y avisorar un nuevo horizonte que deje atrás los peligros de nuestra época. Esto es El Mundo en Claroscuro. Muchos de nosotros crecimos bajo los relatos épicos de hombres ascendiendo las cúspides europeas en sus caballitos de acero. El ciclismo, antes del fútbol, dotó de identidad nacional a un país sumido en la violencia política desde finales de los años 40. Las personas de pueblos y ciudades se agruparon durante décadas para ver pasar a los ciclistas que pusieron el nombre en alto de Colombia en España, Francia y entre otros. En la producción, Sergio Hernández, en la conducción, Angie Ordóñez. Esto es El Mundo en Claroscuro y hoy hablaremos de ciclismo. Para hablar del tema de hoy, contamos con la participación de Catalina Castrillón, quien es historiadora, cuenta con un doctorado en Historia de la Universidad Nacional de Colombia y en estos momentos es profesora de la Universidad Pontificia Bolivariana. Buen día, Catalina. Bienvenida. Buen día, Angie. Muchísimas gracias por la invitación. Por otro lado, contamos con la participación de Lina Orrego, quien cuenta con un máster en Psicología del Deporte y en estos momentos trabaja en el Comité Olímpico Colombiano. Buen día, Lina. Un gusto tenerte con nosotros en este episodio. Buenos días, Angie. Muchas gracias. Entrando en materia, nos gustaría comenzar por una descripción general de lo que ha significado el ciclismo para Colombia. Por esta razón, quisiera preguntarles, ¿cuáles han sido los momentos históricos más importantes del ciclismo? Bueno, la historia del ciclismo en Colombia empezó en los 50 más o menos. No voy a hacer un recuento pues, de toda esa historia, pero sí podemos hablar de quiénes fueron los precursores de nuestro ciclismo en estas épocas, como fueron Efraín Forero, Ramón Hoyos, Héctor Mesa, Justo Londoño, quienes fueron los primeros en abrirnos como las puertas del mundo en un deporte tan difícil como el ciclismo. En los 80 Alfonso Flores fue la primera persona que nos dio un triunfo en el Tour del Avenir. Y de allá salió Lucho Herrera, ganando Vueltas de España, Giros de Italia, para hacer el debut en Francia. Y más adelante consolidarse pues en Vueltas a España, Dauphiné Libéré, con Fabio Parra, etc. En los 90 pienso yo que fue el éxito nuestro para la exportación de ciclismo y en el 2000 con la llegada de Santiago Botero y figuras como Víctor Hugo Peña, Mauricio Ardila, Fabio Duarte, Nairo, Harlinson Pantano, Atapuma y Esteban Chávez, entre otros, fueron los que han marcado la historia de Colombia en el mundo a través del ciclismo. Pienso que no solo las carreras importantes que mostramos a nivel mundial, como el Tour de Francia, el Tour del Avenir, el Giro, la Vuelta a España, es lo que nos ha consolidado. Carreras como la Vuelta a Costa Rica, Guatemala, la Vuelta al Táchira, es lo que le ha dado también proyección a nuestro país. Y obviamente las vueltas a Colombia, que son duras, que le traen alegrías al país, han sido pues reconocidas a nivel del mundo y han mostrado nuestro trabajo y nuestro tesón al mundo.
Bueno, podríamos decir también que la presencia del ciclismo en el país ha sido pues como de larga data. Hay, pues cuando uno mira la literatura, autores como Tomás Carrasquilla, en obras suyas habla de la presencia de bicicletas y de la actividad pues como ligada al ciclismo como medio de transporte, pues a la bicicleta, perdón, como medio de transporte desde finales del siglo XIX. Hay también pues como que tener en cuenta que pues Colombia no ha estado nunca aislada de lo que pasa en el mundo y pues carreras importantes como las del Tour de Francia y el Giro de Italia que tienen sus inicios pues en la primera década del siglo XX, el Tour de Francia en 1903 y el Giro de Italia en 1909, han permitido pues también como tener referentes. El surgimiento de las competencias deportivas de ciclismo en el país, pues como lo menciona Lina, tienen lugar en la década de 1950, exactamente en 1951, que se realizó la primera vuelta a Colombia y tuvo una particularidad y fue que durante sus dos primeras versiones fue organizada por la Asociación Colombiana de Ciclismo y por el periódico El Tiempo. Hay que recordar también pues que estas grandes carreras europeas, el Tour de Francia y el Giro de Italia, también surgen de la mano de publicaciones especializadas en deporte. Podríamos mencionar pues como hitos importantes del ciclismo en Colombia, esa etapa inicial, cuando uno mira la prensa del país, uno ve pues como la importancia que tuvo esta competición, básicamente por lo que le ha dado también como que ha investido un poco como a los deportistas que practican este deporte, que son como unos héroes y que son unos héroes precisamente porque las geografías pues, de nuestro país son bastante duras, bastante agrestes y que si pensamos en la década de los 50, pues la infraestructura vial era muy precaria. Entonces era toda una hazaña que estos deportistas pues pudieran hacer estos recorridos por estas carreteras pues tan difíciles tanto pues como por el trazado que debían recorrer como por las condiciones en las que estaban, que no eran carreteras pavimentadas. Entonces esa primera etapa de los 50 es muy importante, la etapa de los 60 también, en parte por la visibilidad que deportistas nuestros van a tener en carreras internacionales, pues por ejemplo, Cochise como miembro integrante de un equipo italiano y que corrió en el Giro de Italia en los 60, pues también unas participaciones muy destacadas en carreras importantes en América Latina. Esa década de los 80, después del 83, pues que se abrió como toda una apertura, se dio toda una apertura en estas carreras importantes con ese equipo, pues que quienes estudian el ciclismo los han bautizado pues como los que conquistaron a Europa en ese momento las montañas europeas y la última etapa pues como más reciente después de los 2000 con un desempeño pues como muy sobresaliente de nuestros ciclistas en estas carreras del circuito europeo. Como sabemos, el deporte a lo ancho del mundo ha servido para generar relatos ganadores sobre los cuales se construyen naciones. Eso se hace tangible en casos como Argentina, Brasil, donde se ha construido una imagen de su sociedad basados en los éxitos que ha dado, en este caso, el fútbol. Así, ¿cómo ha contribuido el ciclismo a dotar de identidad nacional al pueblo colombiano? Catalina. Yo creo que cuando uno mira como en la información deportiva que uno ve en medios, en televisión, en prensa, en la internet, uno es innegable pues,
importancia pues que tiene deportes como el fútbol, casi que se impone a todos los demás. Pero cuando uno mira como el desempeño de nuestros deportistas en el fútbol y en deportes como el ciclismo, uno podría entender más como este asunto de la identidad nacional alrededor de él. Porque si miras esos ejemplos que menciona Angie, de la relación de fútbol e identidad nacional en Argentina y en Brasil, por ejemplo, es como por el papel destacado que las selecciones, los equipos nacionales han tenido en competencias relevantes a nivel internacional. Han ganado mundiales de fútbol, tanto en sus equipos de mayores como en sus equipos pues como de divisiones inferiores, pero en el caso nuestro, si bien tenemos un número importante de futbolistas en equipos importantes en el mundo, pues nuestra selección nacional no ha tenido pues como tanto brillo en este tipo de competencias deportivas. Pero si vemos el desempeño de los ciclistas en los mundiales de ciclismo, en las competencias pues como Juegos Panamericanos, Juegos Bolivarianos, Juegos de Centroamérica y el Caribe, pues a nivel como regional. Pero si miramos también como el desempeño que después de la década de los 80 han tenido en estas grandes carreras con Lucho Herrera y con esta nueva generación después del 2000, después de ese triunfo pues del Tour del Avenir en el 83, que fue como el despegue un poco de eso, podemos ver que sí, es como el deporte en el que ha habido como una regularidad y un buen desempeño en competencias internacionales, y que además es un deporte que pues hay como unanimidad dentro del mismo mundo deportivo en que es un deporte que es muy rudo, es un deporte que es muy difícil, que quienes lo practican pues tienen unas condiciones pues en muchos sentidos pues como que llevan al límite las capacidades humanas. Entonces no es pues como, o sea, es un deporte fuerte, es un deporte difícil para completar, en las pruebas que son de ascensos, es donde mejor desempeño tenemos. Entonces es como que todo esto hace que se construya pues como toda una idea muy propicia alrededor de que este pueda ser entendido como nuestro deporte nacional. Lina, cuéntanos. Bueno, Angie, yo tengo una visión pues obviamente un poquito más psicológica del asunto, apoyándome en lo que acaba de explicar Catalina. Nosotros partimos de la base de que el fútbol es el deporte propio de Colombia, pues por su alegría, por su trabajo en equipo, por la proximidad que tengo frente al jugador. Y lo que me une al fútbol es la pasión y la alegría. Pero si miramos al ciclismo, ¿qué es lo que me une a mí al ciclismo? Cata lo explicaba muy bien ahora. Nosotros empezamos a ver la bicicleta como un medio de transporte y un medio de trabajo. Recuerdo muchas veces en carretera los campesinos trasladándose de un sitio a otro, llevando su asadón, su pala, su pico al hombro mientras va pedaleando su bicicleta. Y eso es una visión todavía muy común en carreteras colombianas. Entonces, para nosotros el ciclismo representa humildad, significa pueblo, ¿sí? Significa responsabilidad, pero también significa sufrimiento. Entonces, mientras tú estás haciendo fuerza por un gol y apasionado por esperar el éxito por medio del gol que van a meter
en fútbol, también estás haciendo fuerza y se te hincha el corazón cuando ves a ese ciclista que está dejando el pellejo literalmente en la carretera, eh, y que se le ve el sufrimiento y el esfuerzo y la determinación por lograr conquistar su objetivo. Entonces, mientras que el fútbol te da la alegría y la pasión inmediata, en el ciclismo tú estás sufriendo lo que sufre el ciclista paso a paso, eh, lo que te hace identificarte con él, ¿sí? Ese sufrimiento, ese sentido de orgullo nacional, cuando ves que a un ensangrentado con su licra rasgada, con las piernas lastimadas, se sube con humildad y con fortaleza a su bicicleta, hombre, eso te da orgullo de colombiano. Y recordemos algo de la historia también, en momentos difíciles de la historia de nuestro país. Recordemos que en la época del narcotráfico y de tanta violencia que tuvimos en nuestro país, el motivo de gloria no fue el fútbol, fue el ciclismo. Y lo que nos ayudó a limpiar a nivel mundial nuestra imagen de narcotráfico ante el mundo, pues fueron los deportes, pero en especial el ciclismo. Entonces, yo creo que esas son para mí, muy personalmente, como la contribución que ha hecho el ciclismo a darnos esa identidad nacional, a dejar en alto el nombre de Colombia y en minimizar de alguna manera el impacto que el narcotráfico y la violencia por el narcotráfico eh, dejaron como huella en nuestro país y en el mundo. Muchas gracias por la intervención de ambas. Es cierto que el gran hito ha sido la Vuelta a Colombia con carreteras destapadas, muchas veces que no son viables para hacer un tour de estas magnitudes, pero se hizo en 1951. Entonces, antes de pasar a la siguiente pregunta, las invito a escuchar el siguiente fragmento de todo lo que vimos, en el que hablan de todos los inicios de la Vuelta a Colombia y la importancia de la narración por radio hacia este evento. En la década del 50, la Vuelta a Colombia se convirtió en el evento deportivo más importante del país y era seguida fielmente a través de la radio, hasta que con mucho esfuerzo la televisión se abrió paso y nos permitió ver la evolución de un deporte que nos ha dejado algunas de las imágenes más imborrables de nuestra memoria común, así como varios de los momentos más memorables de nuestra historia deportiva. No había nacido todavía, pero la historia señala que se reunieron un par de señores y dijeron en un cafecito, hombre, ¿por qué no hacemos un evento que la gente monte en bicicleta? Y se programa todo para que en enero del año 51 se realice la primera Vuelta a Colombia. Pero únicamente en radio, porque en el tiempo después de que no había televisión. Radio. Y aparece el pionero de las transmisiones deportivas en Colombia, que justamente siempre se le reconocerá eso a don Carlos Arturo Rueda. Que era un muchacho, no era un adonis, ni era un... ¿Sabes qué entusiasmo que ellos le colocan eso? Lo hacían sentir a uno como en carne, ¿cierto? A uno, como a sentir en carne propia como inmiscuido dentro del personaje allá, dentro del ciclismo. ¡Paso a la victoria! ¡Tiene el mundo otra cara! Los medios de comunicación son muy importantes a la hora de generar aficiones deportivas. La radio ha sido ese espacio por excelencia sobre el cual se difundió los hitos del ciclismo en Colombia. En consecuencia, me gustaría preguntarle a Catalina, ¿cuáles son los aspectos más importantes que marcaron la radiodifusión del ciclismo? ¿Cuál es el rol de la radio para la creación del relato de nación colombiana basada en este deporte? El ciclismo y la radio en Colombia estuvieron unidos pues desde el principio. Desde la primera Vuelta a Colombia, en el carro pues, que acompañaba a los organizadores, dentro de sus tripulantes estaba
una persona pues que es reconocida casi como uno de estos hombres casi que míticos de la radio colombiana, Carlos Arturo Rueda, y de la radio deportiva colombiana, que acompañaba a los ciclistas en todo el recorrido de las diferentes etapas. Entonces, el locutor pues era muy reconocido pues por la narración que hacía, también por los nombres con los que bautizaba a los corredores, por ejemplo, el Zipa Forero, Efraín Forero, que fue el ganador de esa primera vuelta a Colombia, ese nombre del Zipa se lo puso Carlos Arturo Rueda, y así pues como a diferentes ciclistas, por ejemplo a Hernán Medina, que se le conocía como el príncipe estudiante, bueno, y muchos otros. La importancia de la radio en esto, recordemos lo que mencionaba ahorita, pues como de lo difícil de los recorridos de estas carreras. Entonces, eso implicaba también como superar unas dificultades técnicas para hacer las transmisiones. Entonces, muchos de los desarrollos que se dieron en las transmisiones por fuera de los estudios, en transmisiones a distancia, fueron soluciones técnicas que encontraron los trabajadores de la radio en esas transmisiones que hacían con los transmóviles, y que es muy llamativo porque no fueron, o sea, cuando empezaron a cubrir las carreras internacionales también se enfrentaron pues como a dificultades técnicas que tenían que resolver, y también fue como un espacio para eso, o sea, como que de la mano del ciclismo, la radiodifusión colombiana aprendió a solucionar aspectos técnicos que se convirtieron pues como en innovaciones que después adaptaron pues como para otro tipo de transmisiones. Lo otro es que, como mencionaba ahorita al inicio, el surgimiento de las grandes carreras pues estaba de la mano de la prensa deportiva, y de esa manera las carreras eran como una especie de estrategia publicitaria para esas empresas pues como informativas, y también para los lugares por los que pasaban las carreras. Entonces, en Colombia podríamos decir que la radio y el ciclismo le enseñaron al país a conocerse a sí mismo, en la medida en que los recorridos pasaban, pues si llegaban, partían y llegaban a ciudades importantes, a capitales de los departamentos, o a ciudades pues importantes económica y políticamente dentro de los departamentos, pero en el recorrido pasaban por otras localidades, y los locutores pues estaban relatando, pues vamos por tal parte, y muchas veces pues estaban acompañando a los ciclistas, pero también estaban describiendo esos lugares por los que estaban pasando. Entonces, desde ese punto de vista es muy importante pues como ese papel que en esa década de los 50, en la década de los 60, cumple la radio y el ciclismo como herramientas o como formas de recorrer el país desde la sala de la casa. Recorrer el país, conocer a Colombia sin salir de nuestra casa, pero lo conocían los colombianos de esa época acompañando a esas carreras ciclísticas, a esos deportistas y a esos locutores. Muchas gracias, Catalina. Bueno, en términos generales, el relato del ciclismo en Colombia ha sido muy masculinizado. Edgar Bernal, Nairo Quintana, Martín Emilio Rodríguez, por nombrar solo algunos de los ciclistas más reconocidos, son la referencia de muchos en este deporte. Por lo tanto, quisiera preguntarles cuál es el estado del ciclismo femenino en Colombia y qué tan importante lo ven para el deporte colombiano. Lina. Sí, Angie, mira, es una muy buena pregunta, porque el ciclismo femenino no ha sido tan popular como el ciclismo masculino.
tendríamos que mirar muchos factores, no solamente la parte deportiva, habría que mirar también la parte de publicidad, lo que más vende, qué es lo que pasa al interior de nuestro país en ese aspecto, a sabiendas que en este momento el deporte femenino tiene mucho más para explorar y para alcanzar logros que en cierta medida el masculino, pues porque el deporte masculino ya está llegando a unos límites y a unas barreras de límites fisiológicos y demás que son importantes. Hemos tenido en la historia referentes femeninos. En la ruta hemos tenido a Natalia Muñoz, a Laura Lozano. Hemos tenido en pista, pues obviamente a María Luisa Calle, que también corrió ruta en su momento, a Jessica Parra, que pasó al Movistar y que fue campeona mundial en el 2013, Marta Bayona, Juliana Gaviria, todas ellas en pista, Laura Abril y Ángela Parra en mountain bike y pues obviamente Mariana Pajón en BMX. Pienso que hay que explorar más en el deporte femenino, en el ciclismo. De todas maneras, el ciclismo ha sido muy masculinizado, sobre todo por esa necesidad o esa tendencia al sufrimiento que tiene el ciclismo. Tendríamos que entrar a investigar y a indagar a profundidad por qué el desarrollo del ciclismo femenino no ha sido tan popular como el desarrollo del ciclismo masculino. Pero sí debemos tener claro que el ciclismo femenino ha recibido apoyos por el Estado, apoyo por la empresa privada en vueltas a Colombia, en vueltas dentro de Colombia y en el exterior hemos tenido representación de equipos femeninos en todas las disciplinas del ciclismo. Pensaría a título personal que podemos dar más. Colombia tiene la posibilidad de exportar ciclistas femeninas y de mejorar aún más el rendimiento femenino, no solo en Colombia, sino en el mundo. Pero estaría hablando desde el desconocimiento si te doy razones específicas del por qué, porque pienso que pueden haber muchos factores, entre ellos, qué sé yo, no sé, de publicidad, de desarrollo del deporte femenino en el ciclismo ruta, supongamos, porque pues en BMX está mucho más aceptado, en mountain bike, en pista, en ruta, sabiendo que tenemos tanto éxito y que tenemos tanta historia, pues en lo personal me gustaría ver mucho más nuestras ciclistas cumpliendo sus sueños deportivos y competitivos, pero pienso que lo importante no es solo el saber el por qué en este momento, sino cómo activar, cómo apoyar, cómo desarrollar la posibilidad de que la mujer escale estos logros competitivos y pueda llegar a darnos las mismas glorias que nos da el ciclismo masculino en ruta. Los referentes femeninos que tengo pues son como los más recientes, diría yo, a María Luisa Calle y a Mariana Pajón, ambas pues como María Luisa Calle con unas participaciones muy destacadas pues como durante toda la década a partir del 2000, después del 2004, con esa medalla, pues esa medalla olímpica y bueno, y sus
su papel tan destacado en los mundiales de ciclismo y pues las actuaciones de Mariana Pajón en su disciplina, pues que es el BMX, y yo creo que ambas se han convertido pues como en unos referentes importantes para mujeres deportistas, para mujeres ciclistas y yo siento que cada vez hay más niñas que se acercan pues como a las escuelas deportivas en formación de ciclismo y pues yo creo, o sea, veo con optimismo que es muy probable que en un futuro próximo pues empiece a haber cada vez más mujeres teniendo papeles destacados pues como en estas competencias internacionales. Como dice Lina, pues es un campo dentro del ciclismo pues que no se ha trabajado tanto, en el que hay mucho pues como por explorar y creo pues que hay como muchas posibilidades para que se desarrollen pues como cosas importantes en el futuro ahí. Bueno, aprovechando que Lina está con nosotros, quisiera preguntarle desde el punto de vista de la psicología deportiva, ¿cuál es la caracterización psicosocial que podríamos encontrar de los ciclistas colombianos y si esta es distante a la de otras disciplinas como el fútbol? Mucho se especula y se habla de que a nivel sociocultural el ciclista colombiano para ser exitoso debe venir de extracción humilde y debe de ser muy trabajador y debe de sembrar y cosechar y pues eso no es del todo cierto. Hemos tenido grandes exponentes en el ciclismo de extracciones culturales o económicas bajas, pero también hemos tenido grandes deportistas con unas posibilidades socioeconómicas muy buenas, estables e inclusive altas, ¿sí? Entonces no pensaría que se pueda, o sea, en este momento relevante sugerir que tenés que tener unas pocas posibilidades socioeconómicas para surgir a nivel de ciclismo o surgir a nivel de deporte. En algún momento hicimos alguna investigación sobre este desarrollo psicosocial o esta caracterización psicosocial en fútbol y nos encontramos de todo, o sea, que habían personas que habían llegado al fútbol teniendo una extracción humilde y personas que sin necesidades y con una vida estable también habían llegado al fútbol. Entonces, pensaría más que lo que nos interesa es saber qué características psicológicas hacen al ciclista tan él, ¿sí? ¿Qué características posee un ciclista que a lo mejor no poseen en otros deportes? Entonces, no es solo un nivel educativo o un estrato socioeconómico, ¿sí? Yo pienso que lo más relevante es mirar cuáles características psicológicas lo hacen único y posible para el deporte que escogió. Entonces, tendríamos que mirar factores como la fortaleza mental, qué tan fuerte soy mentalmente frente al cansancio, a la monotonía y al sufrimiento. Sabiendo que en un deporte como el ciclismo vos podés estar 1, 2, 3 y hasta 4 horas o más subido en una bicicleta, pedaleando, soportando las inclemencias del clima, pensando y desarrollando estrategias y manteniendo tu objetivo en mente, sea trabajar para tu equipo o sea
coronar el objetivo del equipo. Tener una personalidad resistente al rechazo, resistente al que dirán, resistente a que la gente te diga no sos capaz. Entonces son cualidades imprescindibles para un ciclista, ¿sí? El nivel de tolerancia a la frustración, el nivel de tolerancia al dolor y al cansancio, como ya se los expliqué, el nivel de tolerancia a la monotonía, de ir en una ruta, en una situación compleja, en todo un lote, el tener la capacidad combativa de superar a otros o de pelear un puesto dentro del lote, que no es fácil. Serían como, y tener sobre todo un control emocional sobre sus propias emociones para entender en qué momento atacar, para entender en qué momento guardarse, para entender en qué momento pelear o en qué momento tragarte el deseo de ir por el otro en beneficio de un equipo. Cabe aclarar también que dentro de un equipo de ciclismo, en este caso ruta, pues hay capos y hay quienes colaboran en el éxito, en la búsqueda del éxito de ese equipo. Y cada uno tiene características que, si bien se asemejan, también se separan en un punto de liderazgo, de resolver en un momento determinado, de querer aguantar hasta tal punto y poder desarrollar a su favor todo un evento competitivo y resolver una etapa a su favor. Entonces, pensaría más que estas características son más importantes que una cualificación sociocultural, ¿sí? Y estas características las encuentras en cualquier parte. Ahora, nosotros tenemos que entender también que el ciclismo, todo el ciclismo, ahora se ha popularizado mucho. Ustedes pueden ver en carretera los sábados y los domingos lotes y lotes de ciclistas aficionados que recorren las calles y volvieron este deporte como algo tradicional en sus vidas, más aquellos que ahorita con la cuarentena han encontrado en su bicicleta y en su rodillo la posibilidad de bajar niveles de estrés y de mantenerse en forma gracias al ciclismo. Entonces, pensaría más bien que lo que tenemos que hacer es buscar estas características en nuestros deportistas presentes y a futuro, para mantener y seguir desarrollando nuestro deporte en Colombia. Muchas gracias por todo lo expuesto aquí. Como es costumbre en este podcast, quisiéramos pedirles una última reflexión, más o menos de 1 minuto, sobre el significado del ciclismo para Colombia. Catalina. Listo. No, pues lo primero que quisiera es como que con el ciclismo pasa algo, y es que quizá por ser tan presente, tan evidente, tan hacer parte de nuestro día a día como colombianos, entonces quizá eso mismo, o sea, que es una actividad tan importante en términos de ser un medio de transporte que está a la mano, que es eficiente, que es económico, pero también que es una actividad deportiva que además de generarnos pues como beneficios a nivel físico, nos permite paisajear. O sea, yo creo que quizá los ciclistas pues como de alto rendimiento no se permitan pues como hacer eso.
disfrutar el paisaje que están recorriendo, pero cuando uno es aficionado, uno sí disfruta mucho, como el ritmo del pedaleo le permite a uno como ver el paisaje, ver los espacios de una manera diferente. Entonces, quizá por ser una actividad como tan del día a día, no reconocemos la trascendencia y la importancia que tiene precisamente para nuestra vida. Entonces, es básicamente eso, pues como que es innegable que es tanto las bicicletas como los ciclistas, como el ciclismo como deporte, hacen parte de la vida de los colombianos. No importa que vivamos en las cordilleras o que vivamos pues como en las zonas más planas del país, casi que en cualquier parte de Colombia uno ve bicicletas. Todo el año, todos los días. Y quisiera simplemente como mencionar 2 textos relativamente recientes que han hecho como unas revisiones históricas alrededor del ciclismo, que son el texto de Matt Rendell, que se llama Reyes de la Montaña, y el texto de Mauricio Silva Guzmán, que se llama La leyenda de los escarabajos, que son 100 grandes momentos del ciclismo colombiano. Muchas gracias, Alina y Catalina, por acompañarnos en esta ocasión. Les recuerdo a nuestros oyentes suscribirse a nuestros canales en Spotify y YouTube para que no se pierdan nuestro contenido. Este es El Mundo en Claroscuro y los esperamos en nuestro próximo episodio. Hasta pronto.